Bueno, seguimos describiendo las características principales del hormigón en su estado fresco. Ya hemos hablado de la consistencia, un aspecto muy importante. Hemos hablado de la plasticidad que está relacionada con las actividades de moldeo. Hemos dicho que el moldeo empieza desde que se coloca el hormigón en el molde hasta que se termina en la operación de acabado o terminación, y la propiedad del hormigón que favorece o perjudica en su caso estas acciones de moldeo es la plasticidad. Vamos a hablar ahora de la trabajabilidad, que es otra característica del hormigón y que de manera parecida a la plasticidad que tiene que ver mucho con el moldeo, la trabajabilidad tiene que ver con todas las actividades del hormigonado, inclusive las del moldeo. Hagamos un repaso de cuáles son esas actividades. Número uno, el mezclado. Número dos, la extracción del hormigón de la mezcladora. Número tres, el transporte del hormigón hasta el lugar donde está el molde. Y número cuatro, todo lo del moldeo, que vendría a ser el colocado, la consolidación y la terminación del hormigón. Todo eso tiene que ver con el hormigón fresco y le vamos a llamar trabajabilidad al rol que juega el material, vale decir, el hormigón, en todas estas acciones, en todas estas etapas que implican el uso o manipulación del hormigón en su estado fresco. Como todos sabemos, para realizar un trabajo se invierte esfuerzo, se invierte dinero, se invierte tiempo y se invierte potencia en el caso de los equipos, etcétera, ¿no es cierto? O sea que el trabajo significa una cierta cantidad de esfuerzo. La trabajabilidad se refiere justamente al trabajo que se invierte, por eso algunos le llaman también laborabilidad, por el- la magnitud de la labor que representa, workability en inglés. Sí, esta característica se refiere específicamente al material, porque si analizamos la cantidad de esfuerzo que se realiza para cualquier actividad, cualquiera, no solamente hablando del hormigón, sino cualquiera, por ejemplo, la que están haciendo ustedes ahora de estudiar la materia, cualquier actividad que se realiza no solamente depende del material que se está usando, en el caso del hormigón, el material mismo, sino también depende de otros factores. Por ejemplo, se refiere al tipo de actividad que está realizando uno. No significará el mismo esfuerzo construir un elemento de hormigón que planchar un pantalón, ¿verdad? Ambos son trabajos, ambos requieren esfuerzo, ambos requieren tiempo, una inversión de energía, pero son diferentes, ¿verdad? Entonces el tipo de trabajo influye en la cantidad de trabajo o de esfuerzo que se tenga que efectuar. Aparte de eso, las herramientas que se utilizan o los equipos, ¿verdad? Si queremos planchar con un ladrillo caliente, no vamos a ser tan eficientes como si lo hacemos con una buena plancha, por poner un ejemplo muy torpe, pero que sirve. El tipo de herramientas, el tipo de equipos que utilizamos, las condiciones en las que lo hacemos, no será lo mismo hacer un trabajo cómodamente sentado o cómodamente parado o en la posición que se necesite, que equilibrando en un pie o equilibrando en una altura o en medio del viento o tratando al mismo tiempo de protegernos de la lluvia o tratando de hacernos sombra del sol o tratando de cuidarnos de los oídos del fuerte ruido que hay o imposibilitados de respirar por el polvo que circula, etcétera. No será lo mismo. Las condiciones del trabajo también determinarán la cantidad de esfuerzo que tenemos que hacer, la cantidad de energía, el tiempo que nos ocupe, ¿no es cierto? Tardaremos más tiempo mientras más difícil sea. Entonces hay una serie de factores, inclusive el estado de ánimo, ¿no es cierto? Cuando estamos predispuestos a hacer algo, lo hacemos con mayor facilidad que cuando estamos enfermos o cuando estamos deprimidos o cuando no tenemos ganas de hacer o no nos atrae o no nos resulta atractivo lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, dentro de esa serie de factores, la parte que se le asigna al propio material, es decir, el propio material puede ser grato para trabajar o puede ser ingrato, puede decir, nos puede ayudar o nos puede dificultar el trabajo, a esa parte, a ese rol que juega el hormigón en todas las acciones que realizamos con él, se llama la trabajabilidad. La trabajabilidad no solamente tiene una implicación en el sentido de que nos haga sudar más o no, ¿no es cierto? O nos haga gastar más o no, o nos haga tener mayores dificultades o no, sino que tiene
al final de la película, al final del túnel, tiene una connotación básicamente económica, ¿no es cierto? Porque todas estas, todas estas consecuencias que estoy mencionando de un trabajo más difícil implican más dinero, automáticamente, ¿no es cierto? Mayor esfuerzo, mayor dinero, mayor cantidad de gente o la misma gente pero con mayor esfuerzo nos va a pedir que le paguemos más o se va a quedar más tiempo a trabajar porque no va a poder terminar rápidamente porque el trabajo es difícil o la falta de equipos o las difíciles condiciones, ¿no es cierto? Muchachos, quédense, está haciendo mucho frío, pero quédense a trabajar, bueno, el rendimiento va a ser menor. Entonces, fíjense, todo lo que dificulta el trabajo, al final de la historia representa más dinero, ¿no? Porque se invirtió más energía, porque se invirtió más tiempo, porque se invirtió más esfuerzo, porque se tuvo que dar un incentivo, o porque se tuvo que comprar mejores equipos, o porque se tuvo que comprar más equipos, o porque se tuvo que contratar más gente, por diversas razones, implica mayor dinero. Por eso, la trabajabilidad generalmente es muy importante para los ingenieros integrales, ¿no? Para aquellos que ven el conjunto de los factores como importantes y no solamente los que se ocupan del vaciado y que dicen, bueno, acaba esto y me voy, ¿no? Sino aquellos que tienen la responsabilidad de cumplir un cronograma, la responsabilidad de cumplir con un presupuesto que se ha elaborado, que tienen la responsabilidad de sacar el mayor provecho económico posible y eso solamente lo pueden lograr con un mejor rendimiento y con un mejor uso de los elementos y factores que tiene. Todo el que tiene esa visión, entonces le va a dar importancia a la trabajabilidad. Y como la trabajabilidad es el resultado de un conjunto de cosas, entonces tendrá que preocuparse de la trabajabilidad del hormigón, de la calidad de la mano de obra, de la calidad de los equipos, de las buenas condiciones de trabajo, etcétera. Tendrá que preocuparse del buen manejo del dinero, etcétera, de todos los factores, entre los cuales está la trabajabilidad del hormigón propiamente dicho. ¿Y de qué manera puede preocuparse de la trabajabilidad? ¿De qué manera no es simplemente un buen deseo, ¿verdad? Que mi hormigón sea muy trabajable o lo más trabajable posible, sino que tiene que saber cómo hacerlo. Entonces vamos a analizar qué factores son los que influyen en la mayor o menor trabajabilidad del hormigón. Para empezar, mencionemos la proporción de agua. Nuevamente, fíjense bien la importancia del agua. Ya dijimos que el asentamiento, la consistencia del hormigón, la fluidez del hormigón tiene mucho que ver con la proporción de agua que se utiliza. Y en este aspecto, ya hemos definido que mayor fluidez con mayor agua, menor fluidez con menor agua. Y también hemos definido que a mayor fluidez probablemente mayor plasticidad. En el caso de la trabajabilidad también debemos decir que la proporción de agua es muy importante. Difícilmente un hormigón con poca agua va a ser trabajable, difícilmente. Generalmente el agua ayudará a que el hormigón sea más trabajable, pero aquí hay otro factor. Resulta que tal como vimos en la plasticidad, para todas las actividades de manipuleo con el hormigón, el elemento fundamental de movimiento, de dinámica, es la pasta de cemento y en el caso de la plasticidad no solamente la pasta, sino a la que le añadimos los granos finos, tanto del agregado fino como del agregado grueso, que finalmente forman una pasta, no será de cemento, pero una pasta, la pasta del hormigón, podríamos decir, de la cual están excluidos seguramente los granos grandes de agregado. ¿Qué papel juegan los granos grandes de agregado en la trabajabilidad? Eso sería lo que vamos a ver enseguida. Y resulta que los investigadores que desde hace casi 200 años han estado preocupándose para obtener los mejores rendimientos y la mayor calidad posible en el hormigón, descubrieron, ¿no es cierto?, que la trabajabilidad no era la misma si los agregados iban variando. Entonces descubrieron que los agregados o el tipo de agregados que utilicen tenía bastante que ver con la trabajabilidad del hormigón resultante. Entonces, vamos a empezar describiendo que los agregados, a su vez, sin hablar del cemento ni del agua, solamente los agregados, cuando se procesan en una planta chancadora, por ejemplo, también tienen su propia manipulación. Es decir, los materiales se cargan, se descargan, se combinan, se separan. Ya toda esa serie de actividades, más la carga del agregado cuando ya está listo, más su transporte hasta la obra y su descarga en la obra y su manipulación en la obra hasta que entra en la mezcladora
para encontrarse con sus colegas ingredientes del hormigón, durante todo ese proceso el agregado también sufre una manipulación, una serie de actividades en las cuales el propio agregado juega su propio rol, es decir, su propio rol de ayudar o de dificultar el manipuleo. A eso se le llama la trabajabilidad de los agregados. Fíjense el rol que juega el agregado para favorecer o perjudicar estas actividades que hemos mencionado. Y la trabajabilidad de los agregados depende del ordenamiento de los tamaños de sus granos. Ordenamiento de los tamaños de sus granos. ¿A qué nos suena, a qué palabra nos suena esto? A la granulometría. ¿Qué es la granulometría? Es la determinación de los tamaños de granos que contiene un agregado y sus proporciones, que no es otra cosa que su ordenamiento, o sea, tanto por ciento de tal tamaño, tanto por ciento del otro tamaño, y la correlación entre estos tamaños es lo que nos da finalmente una granulometría resultante. De esa manera se han determinado dos cosas, ¿no? ¿Por qué es importante la granulometría del hormigón? Una de las razones es porque necesitamos que existan la menor proporción de espacios vacíos entre granos. Es decir, que la granulometría, la buena granulometría de los agregados para un hormigón es aquella que ocupa el mayor volumen posible, porque de esta manera vamos a dejar el menor espacio posible para la pasta y entre la pasta y los agregados la pasta es la más cara, entonces es una razón económica, digamos. Por otro lado, la calidad de la piedra siempre ha sido garantizada desde el principio de los tiempos y la calidad de la piedra normalmente es una calidad, como decía hace rato, garantizada, conocida, establecida, y en cambio la calidad de la pasta está sujeta al cocinero, ¿no es cierto? Porque es el que prepara, el ingeniero es el que prepara la pasta. Entonces, si es un buen ingeniero, la pasta también será buena. Si es un mal ingeniero, la pasta será mala. Y si a una buena pasta o a una mala pasta le ponemos un agregado que es bueno, no siempre el resultado final va a ser bueno, ¿no? Bueno con bueno será bueno, bueno con malo será regular o malo. Entonces, fíjense, gracias a esa condición que se le asigna a la piedra, y a su costo, que además es barato porque nos lo proporciona la naturaleza. Entonces, una de las tendencias que se buscan en la granulometría del hormigón es que ocupe el mayor volumen posible. Y otra de las tendencias es de que el agregado sea trabajable, es decir, que la combinación de los tamaños que contenga un agregado sea tal que los granos chicos les ayuden a moverse a los granos medianos y los granos medianos les ayuden a moverse a los granos grandes, de modo que no se opongan entre sí, sino más bien se ayuden, así como un rodamiento. Han visto un rodamiento, cómo funciona, ¿no es cierto? Para que una pieza gire, se usan otras piezas más chiquitas que a su vez giran y ayudan a girar como si fueran ruedas. Por eso se llaman rodamiento, ¿verdad? Como si fueran ruedas, le ayudan a girar a la otra pieza y eso facilita su movimiento. Entonces, en cambio, si los agregados fueran todos los granos del mismo tamaño, chocarían unos contra otros y se opondrían unos contra otros a cualquier movimiento. Entonces, se establece que la buena granulometría es la que nos permite ambas virtudes, digamos, para el uso de los agregados en el hormigón. El estudio de las granulometrías es un estudio muy largo y prolongado, tiene mucha historia desde antes de la Guerra Mundial, desde el 1900 más o menos para adelante. Hubieron muchos investigadores que trataron de encontrar la forma de establecer qué granulometría o qué forma de combinar los tamaños de granos era la mejor. Y ahí hubieron muchas propuestas. La mayoría de ellas resultado de, quién sabe, cientos de ensayos que probaban una, probaban otra, y de todas las que aparentemente, porque era su opinión, tenían un mejor resultado, las fueron seleccionando y bueno, finalmente resultaba alguna elegida. Y entre estas elegidas aparecieron las granulometrías o curvas, como por ejemplo la parábola de Fuller, la pronunciación en alemán, que es una curva granulométrica ejemplo, ¿verdad? A la cual deberían aproximarse las granulometrías de los ingenieros o de los que usaban hormigones. Entonces era un esfuerzo, ¿verdad?, de lograr granulometrías que se parezcan a esta curva, que se parezcan a esta parábola, y como se ve en la figura, de repente no coincidían en una parte, no coincidían en ninguna parte, pero que se parezcan lo más posible. ¿Qué tanto se deberían parecer? Eso es discutible, es relativo, pero de alguna manera fueron ejemplos que
que empezaron a ayudar a los usuarios del hormigón a tener una idea mejor de lo que es una buena granulometría, porque si vemos un agregado así a simple vista o aunque lo toquemos no podemos adivinar su condición granulométrica y peor todavía su papel en la trabajabilidad. De esta manera aparecieron algunas granulometrías tipo, aquí se mencionan en el texto, Fuller, Thomson, Weymouth, que eran las clásicas en los primeros tiempos, ¿sí? del hormigón analítico, no solamente experimental, no solamente material, ¿no? Sino donde ya se empezó a estudiar de qué manera mejorar el hormigón. Más adelante, estos mismos investigadores y otros, al ver que la tendencia de la curva experimental parecía una parábola, por ejemplo, acá de hecho se lee parábola de Fuller, entonces pensaron ellos de que de repente el ordenamiento granulométrico ideal obedecía a alguna regla matemática, que podía representarse con una función matemática. Y entonces empezaron a probar distintas fórmulas que en su desarrollo en dos ejes representen a las parábolas que experimentalmente se obtenían, de tal manera que empezaron a aparecer así las curvas granulométricas teóricas, que fueron curvas que se trazaban con fórmulas matemáticas. El mismo Fuller, Bolomey, Faury son ejemplos clásicos. También están los usos de California, que a diferencia de las curvas, que es una sola, y como dije hace un momento, los usuarios tenían que buscar una granulometría que se parezca a ellas. Los que establecieron los usos no se conformaron con definir una sola curva, sino dos curvas, un límite mínimo y un límite máximo. Estoy trazando acá con el cursor porque no tengo una representación de ellos. Digamos una curva máxima aquí, un límite máximo y un límite mínimo. Y entonces el usuario ya no tenía que adivinar cómo acercarse a la curva del medio, que ya no era una sola, sino que eran dos, sino simplemente trataba de acertar la manera de que su curva quede en medio de las dos, ¿no? En medio de los límites, y trataba, por supuesto, de alejarse de los límites, porque como se llaman límites, quiere decir que no podíamos excederlos. Entonces, de esa manera, los usos de California se llama un uso, entonces, a un espacio entre las dos curvas límite de granulometría, están los usos de California que establecían espacios de buen comportamiento. A través del tiempo, ya después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, donde se fue visualizando el nuevo ordenamiento de la tecnología y de la economía mundial, porque observarán que estos nombres y apellidos son en algunos casos ingleses o alemanes, de acuerdo a las potencias mundiales antes de la Primera Guerra Mundial o durante ella, y casi en la Segunda también. Estados Unidos y otros países ya fueron destacándose en el nuevo ordenamiento, y con el tiempo, a partir de 1940, 50, yo diría para adelante, se fueron desarrollando los diferentes institutos tecnológicos, y entre ellos las investigaciones sobre esta temática nos fueron dando lo que hoy en día se conoce como las especificaciones técnicas granulométricas. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Hoy en día no vamos a hacer mucha cuestión de esto, pero son valores, estos valores que tenemos aquí en las tablas, son los porcentajes que pasan, que son los mismos valores que se colocan en el eje de las ordenadas, ¿verdad? Cuando representamos gráficamente una curva granulométrica, aquí tenemos en el eje de las ordenadas el porcentaje que pasa en cada tamiz, aquí están los tamices. Entonces, una especificación granulométrica especifica los tamices, aquí están los tamices, 100 milímetros, 99, etcétera, 3 pulgadas, bla, 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 todos los tamices, y en cada tamiz, para cada material, estos de la izquierda son los materiales, un material de 3,5 a 1,5, por ejemplo, tiene que tener máximo, tiene que pasar el 100% en el tamiz de 4 pulgadas, de 90 a 100 quiere decir 90 mínimo, 100 máximo por ciento que pasa en el tamiz de 3,5, no se especifica nada para el tamiz de 3 pulgadas, para el de 2,5 se especifica un mínimo de 25 y un máximo de 60, y así siguiendo, como se puede ver, aquí está la especificación, los límites mayor y menor, o sea, un uso, aquí tenemos un uso, si lo representamos gráficamente va a ser un uso granulométrico, un límite superior y un límite inferior, dentro de los cuales tiene que ordenarse la granulometría de un material que sea este material. Aquí tenemos diferentes materiales, más adelante vamos a aprender a manejar bien esto, y aquí podemos ver que esta es una lista de agregados gruesos,
Y también tenemos acá una especificación para el agregado fino, ¿sí? Tamiz de 3/8 debe pasar el 100%, tamiz número 4 debe pasar del 95 al 100% y así siguiendo. Entonces aquí tenemos una gráfica de un agregado grueso, una gráfica de un agregado fino, donde vemos los límites. Si dibujamos esto que está en las tablas en una gráfica, nos va a dar estas dos líneas gruesas que están acá, que es el límite inferior y el límite superior, y lo deseable es que la granulometría de nuestro material entre dentro de estos dos límites. Preferentemente la granulometría ideal sería la que entre exactamente en el medio, ¿no es cierto?, entre ambos límites, pero en la práctica es bastante difícil lograr eso, pero por lo menos que se mantenga en el área central, no se acerque a los límites, porque eso significa un peligro, porque la granulometría está por fallar, y peor si se sale, ¿no es cierto? Hay muchos casos en los que se sale, fíjense aquí se sale, esta curva roja se sale del límite azul, que es el límite máximo, eso significa un defecto. Técnicamente no se debería aceptar este material si es que fuera realmente la granulometría de un material que se pretende usar en obra para hormigón, un agregado fino, y si estos son los límites, máximo el azul y mínimo el verde, este material se debería rechazar, ¿sí? Es decir, no se lo puede admitir. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la especificación. Esa es la gran virtud, digamos, que tienen las especificaciones que nos marcan un límite superior y un límite inferior, que ya no se aprecia cualitativamente, sino cuantitativamente, ¿no es cierto? Basta que se pase con un 1%, el fiscal está autorizado para rechazar su uso, porque por algo se llama límite, ¿no? No es que digamos, se pasa un poquito, que use nomás, como se acostumbra a hacer en nuestro medio. Así como vemos los factores con los que el ingeniero tiene que jugar, ya hemos dicho, el ingeniero tiene que apostar a una cantidad de agua racional para obtener mayor trabajabilidad y tiene que apostar a una buena granulometría para que ambos factores combinados le den la mayor trabajabilidad posible, para que logre a su vez la mayor eficiencia posible y a su vez esto nos cause la mayor economía posible en una obra. Aparte de eso, es bueno analizar qué factores afectan a la trabajabilidad, o sea, qué factores pueden hacer que una trabajabilidad costosamente obtenida se vea disminuida. Como es el agua la que tiene que ver en parte con la trabajabilidad, entonces todo factor que afecte, que cause la pérdida de agua, nos afectará también a la trabajabilidad porque la disminuirá en el transcurso del tiempo. Entonces todos los factores que afecten las pérdidas de agua, como el calor, las altas temperaturas, la falta de humedad en el ambiente, las corrientes de aire o todo aquel factor que haga que el agua se evapore o se chorree o se escurra más rápido, tendrá que preocuparnos y el ingeniero tendrá que ver que estos factores, se minimicen estos factores. Y como la trabajabilidad de los agregados es el otro factor, entonces habrá que lograr una buena trabajabilidad. Y fíjense, cuando hablamos de granulometría en los agregados, tener una buena granulometría es el primer objetivo. Pero el segundo objetivo es mantener esa granulometría. Más adelante vamos a hablar en detalle, pero una granulometría no es algo fijo. Entonces también el ingeniero tendrá que preocuparse de que esa granulometría se mantenga en su integridad. Con esto terminamos de describir los tres factores o características, perdón, las tres características más sobresalientes del hormigón fresco, en su estado fresco, que son la consistencia, la plasticidad y la trabajabilidad, esenciales para el aprendizaje en obra. El ingeniero tiene que manejar estos tres factores, especialmente la consistencia, lo cual no desamerita a los otros dos factores, pero ubicándonos en nuestro medio por lo menos a la consistencia, ¿verdad? Y mencionaremos solamente de paso algunas otras características, por ejemplo la exudación, que también se le llama el sudor del hormigón, que es un fenómeno por el cual el agua llega a salir por la superficie. Es una forma de separación de los materiales porque el agua debería estar dentro del hormigón, repartida uniformemente en toda la masa del hormigón. No es deseable que el agua se acumule ni abajo, ni arriba, ni en el medio, ni en ninguna parte. Entonces la exudación es un fenómeno no deseable, pero que algunas veces ocurre. No vamos a hacer mayor énfasis en esto. Algunos le llaman sangrado porque es como si sangrara, bleeding en inglés, ¿sí? Y es una cosa también que ocurre en el estado fresco. Y un evento más raro todavía es el falso fraguado, que como su nombre lo dice, es cuando el tiempo de fraguado que normalmente debería tener un hormigón le hace, entre paréntesis, un cemento, ¿no es cierto?, una pasta de cemento, se acelera por alguna razón.
o se retrasa, ¿no? Entonces es un fraguado, cuando se acelera se le llama falso fraguado porque da la impresión de que ya está, de que el endurecimiento se ha acelerado, pero en realidad es una falsa etapa de aumento de viscosidad. Esto ocurre generalmente por un mal proporcionamiento en la dosificación del cemento, cosa que es muy rara y que es el fabricante el que tiene que velar por esto para que no ocurra.